¿Y qué tal si le das un aplauso grande al Señor de nuevo? Tú también allá, otra vez bienvenido. Olvidé decir que en Bucaramanga tuvimos un viaje muy lindo para visitar una comunidad terapéutica, que es un trabajo especial que se hace dentro de un centro de reclusión. Hay que cuidar ahora mucho el lenguaje, ¿no? Entonces, no recuerdo bien si es la manera correcta, pero hay un trabajo lindo encabezado por Leonel y Magnolia, nuestros queridos hermanos, y un equipo aquí en la casa que hacen todas las mañanas a través del online, del streaming, hacen un tiempo con Dios, con personas privadas de la libertad. Se dice bien, ¿cierto? Magnolia, ¿sí dije bien? Personal privado de la libertad. Es un trabajo increíble, me encantaría contarles muchas cosas. Me invitaron muy gentilmente, estuve con ellos y tuvimos un día muy particular. Es un trabajo muy especial en la cárcel Modelo de Bucaramanga. Así que Leonel, Magnolia, pueden estar de pie. El equipo que viajó está por aquí, para que le den por favor un aplauso a ellos, los que están, los poquitos que están. Pastor Edgar estaba por ahí también. Bueno, los demás llegaron cansados seguro y no están aquí. Ok, estamos a 15 días de Sobredosis 2026 y el lema que tiene este Sobredosis, su gran lema es, ¿ya vieron cuál es? A ver, díganlo conmigo, voz alta. Sión, Sión, Sión. Miren este versículo tan bonito de Isaías capítulo 2 versículo 3. Recuerdo que lo cantábamos mucho en los tiempos de Comunidad Cristiana de Fe, querido Fernando. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Dios mismo nos instruirá en sus caminos y así andaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Era una canción muy bonita. Curiosamente, Sión es una palabra muy usual en el lenguaje judeocristiano, pero mucho más en geopolítica. Y es muy interesante porque Sión en realidad es una de las colinas que rodea Jerusalén. Miren, les voy a mostrar a ustedes un par de, ¿cómo se puede decir? Fotografías hechas por la IA, para que ustedes se hagan una idea de cómo pudo ser Sión en los tiempos de la Biblia. Hoy por hoy, allí quedaba también la ciudad de David. Hoy por hoy hay un trabajo arqueológico increíble. Cuando volvamos a Israel, ese va a ser un punto clave porque es bastante reciente. Y allí entonces empezaron a pasar muchas cosas de las que vamos a hablar, de las que venimos hablando. Hay una segunda vista que les quiero mostrar que de pronto les ayuda a entender la diferencia con el otro monte. No es que fuera así exactamente, pero nos puede ayudar. El monte Moriah. ¿Algunos saben qué quedaba en el monte Moriah? ¿No lo saben? Por Dios, el templo de Jerusalén, el famoso templo de Jerusalén. ¿Y por qué en el monte Moriah? El que me lo responda, el pastor Gabriel, lo invita hoy a comer pescado. Porque en el monte Moriah fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Dios mío. ¿Saben qué? Vengan a Shekinah, a la escuela ministerial, para aprender de todo esto. En fin, allí más o menos es una idea de los diferentes montes que hay. Pero el punto es este, que para nosotros Sión es mucho más que todo lo que estamos diciendo. Para nosotros Sión es un concepto teológico que queremos como ir, digamos que para nosotros no es una palabra extraña, ¿no? Es un concepto que va a ser parte de lo que hablaremos hoy y de lo que va a ser Sobredosis 2026. Ahora, en el avance de esta serie que estamos haciendo para llegar en 15 días a nuestra celebración grande. A propósito, recuerden que en 15 días no estaremos aquí entonces, sino todos reunidos en Guaymaral, en nuestra sede de la Sabana Norte. Entonces, para avanzar en eso, hoy quiero conversar con ustedes lo más rápido posible sobre algo que he llamado Sión, el lugar de la presencia de Dios. Muchachos, ¿vamos bien? ¿Van conmigo? Sión, el lugar de la presencia de Dios. La primera cosa que creo que puede ayudarnos muchísimo es pensar un poquito en la presencia de Dios. ¿De qué estamos hablando? Es un lugar. La presencia de Dios es un gran templo suntuoso. O la presencia de Dios, ¿realmente qué significa? Porque nosotros aquí en la casa utilizamos mucho la expresión la presencia de Dios, y quizá para alguno sea algo un poquito como encriptado, un poquito extraño. Miren, es muy interesante. En Éxodo 33 Moisés hace unas oraciones, hace 3 oraciones.
y creo que la primera, la segunda, no recuerdo bien, el orden no es tan relevante, bueno, creo. Pero en una él dice: tú, Señor, me has mandado que yo saque a este pueblo, pero no me has dicho quién irá con nosotros. Y le dice: si tu presencia, ¿alguien recuerda ese pasaje? Éxodo 33, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y qué le dice Dios? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, si quisiéramos definir un poquito el tema de la presencia de Dios, mire lo que les puedo decir. Es fundamentalmente, escuchen esta expresión, su proximidad activa y personal con su pueblo. Proximidad activa y personal. A eso nos referimos con el tema de la presencia de Dios. No es simplemente una idea abstracta, como algo por allá, un simple concepto teológico, sino la idea es que sea una realidad que se manifiesta en formas concretas. La presencia de Dios no es una cosa etérea, invisible sí, pero no algo etéreo, ni simplemente simbólico, ni nada que se le parezca. En la Biblia, esto es muy interesante, la palabra principal para presencia es rostro. Qué belleza eso, ¿no? Cuando la Biblia nos habla de presencia, está utilizando la expresión, a ver si la puedo pronunciar por aquí, la palabra es panim, y esa palabra significa rostro. Qué interesante, cuando el Señor le dice a Moisés en Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te daré descanso, Él está diciéndole literalmente, mi rostro te va a acompañar. Ahora, algo más de la presencia de Dios, porque eso es importante que lo pensemos un poquito. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? En esencia, la presencia de Dios combina dos cosas, dos conceptos que son teológicos bonitos, que no son difíciles de asimilar. Uno es una realidad tangible. La presencia de Dios tiene momentos, tiene lugares, tiene personas donde se manifiesta. Lo que pasa es que cambia mucho, esa es la cosa, se mueve de un lugar a otro, porque de pronto Dios sabe cómo somos nosotros. Y si nosotros pudiéramos, crearíamos siempre algún santuario o símbolo o monumento a una cosa que siempre fuera la manera como Dios expresara su presencia. Vieron ustedes que el Señor Jesús sanaba a la gente de formas muy diversas. Alguna vez sanó a uno escupiendo. Yo alguna vez pensé, de pronto armemos la iglesia del escupitajo santo. Sansón fue el que utilizó una quijada de burro, Gabo. Sansón fue. Entonces, la iglesia quijada de burro o la quijada ungida, una cosa así, cosas así haríamos seguro. Así que es muy interesante que, aunque es tangible, también en teología se habla de un misterio insondable. ¿A qué se refiere? Que la presencia de Dios va, como decía, ¿quién habla aquí inglés bien? Que me ayude, porque me acordé de la expresión que utilizó un día el profeta Arthur Burt, y él decía elusive, que creo que se traduce como elusivo, pero esa es la palabra correcta. ¿Quién habla inglés aquí? Hoy no tenemos a ninguno. Sabrina, ¿qué se hizo? ¿Quién me dijo? Elusive. Lolo, elusive. Elusive, ¿cómo le traduces? Elusiva, ¿cierto? La presencia de Dios es, si se quiere, huidiza. La presencia de Dios es interesante que, más allá de otras consideraciones, la presencia de Dios, en el caso de Jesús, en el río siendo bautizado, se manifestó en forma de paloma, en forma de paloma. Y la paloma es un animal tímido. Decía, creo que es Bob Sorge el que decía, de qué manera una persona debe moverse si tiene una paloma sobre su hombro, hablando en el sentido como un ejemplo literal. De qué manera, si tengo una paloma sobre mi hombro, de qué manera debo caminar para que no se ahuyente. Un ejemplo precioso, absolutamente precioso. Entonces, la presencia de Dios es algo tangible, sí, pero también es un misterio insondable. Nunca es completamente accesible ni controlable. La presencia de Dios, el rostro de Dios, que también yo he aprendido que tiene niveles de manifestación. En el antiguo tabernáculo de Moisés había 3 lugares distintos, 3 expresiones distintas.
En el caso de María y Marta, las hermanas de Lázaro experimentaron la presencia de Jesús de formas distintas. Porque Marta entendía que la forma de honrar la presencia de Jesús era preparando cosas para Él, alistando cosas para Él. Mientras que María entendía que la manera de honrar la presencia de Jesús era sentándose a sus pies. Y Marta, ustedes conocen, recuerdan el relato, lo hemos mencionado muchas veces. Marta le dice: Señor, pero mira que mi hermana no me ayuda. Y la respuesta de Jesús es muy llamativa. Mira, Marta, inclusive se lo dice 2 veces. Cuando Jesús utilizaba la repetición, está enfatizando algo. Marta, Marta, estás afanada, estás turbada por muchas cosas. Jesús no la reprendió, no le habló mal, le dijo: entiendo lo que quieres hacer, pero la mejor parte es esta, la que escogió María, y yo no se la voy a quitar, no se la voy a negar. Así que las dos estaban experimentando la misma presencia, pero de formas distintas, porque también la actitud de cada una era diferente. Alguna vez el Señor me habló una cosa muy simple que tiene todo el sentido del mundo, pero para mí fue reveladora. Edgardo, lo que oye depende del lugar donde tú te encuentras. Y hablando en términos espirituales, en términos de la vida profunda, del misterio de la vida, la manera como yo escuche va a describir dónde me encuentro, va a depender de en qué lugar me encuentro, en qué lugar en mi relación con Dios, en qué lugar en el avance de la vida, en qué lugar en mi condición de vida cuenta para saber qué estoy oyendo. Lo que oigo, lo que se oye, muchas veces habla más del oyente que de quien está promulgando una frase, una palabra o expresando un concepto. La presencia de Dios. Y la presencia de Dios tiene expresiones que realmente puede hacerse sentir de manera muy real. A veces nosotros pensamos que hay solamente una única forma. No, hay muchas, pero se puede experimentar. Es algo real, un ambiente mismo, un toque personal, una experiencia única, un momento milagroso. Hay muchas formas como la presencia de Dios se expresa. Entonces, esto de la presencia de Dios tiene 2 cositas más que te quiero decir. Es relacional. Dios quiere desde el principio. Dios ha querido siempre expresarse a nosotros, soplar desde adentro, como creó Dios a Adán, cuando dice la Biblia que Él insufló en Adán aliento de vida, respirar desde adentro de nosotros. La presencia de Dios es absolutamente relacional. El hecho de que Dios mismo se defina como Padre, Hijo y Espíritu Santo describe a un Dios que quiere relacionarse, que es la clave también con nosotros. ¿Estás conmigo? Pero también es progresiva en el sentido de que cambia de forma y se muestra de diferentes maneras dependiendo del momento. Ahora, David estaba claro al respecto, y David hizo una oración alguna vez que expresaba el asunto de qué tanto importa la presencia de Dios. En el caso suyo, en el caso de ese tiempo, tenían un símbolo que los ayudaba a decir: ok, esta es la manera como podemos conectarnos con Dios. ¿Cuál era ese símbolo? La antigua arca del pacto, que tiene una historia increíble, una historia linda, y David sabía eso, y él siempre tenía como un anhelo por de alguna forma hacer que la presencia de Dios pudiese tener un lugar entre ellos y no simplemente ser o un mueble por allá nada más, o una cosa como ajena por completo, como si fue para Saúl, para el rey Saúl, el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia de Dios, era algo accesorio. Para él no tenía problema. Por eso el arca del pacto duró tanto tiempo en poder de los filisteos. Fue David el que dijo: no, tenemos que traerla de vuelta. Miren este texto de la Biblia. Dale un codazo al que está al lado, dile: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Salmo 132. Acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor. Mira esa expresión: un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. La pregunta siempre surgía es: ¿hay un lugar para Dios? ¿Puede ser algo así, que haya lugares para Dios? Evidentemente Dios visita lugares, pero hay algo particular con el tema del lugar. El asunto es que, como David lo expresa, el corazón de un adorador siempre busca hacer un lugar para Dios, de alguna forma,
como lo predicó hace mucho tiempo el pastor Gabriel aquí, una serie muy bella llamada Betania. Jesús solía ir a Betania porque allí estaba la casa de sus amigos, donde Jesús se sentía bienvenido. Él sabía que allí había algo especial, y parece que Dios, como es relacional, ama esos lugares. Yo digo que a veces, disculpen ustedes este comentario, el Señor Jesús dijo un día que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Pero creo que algunas veces el Señor llega a ciertos lugares es porque pues se comprometió a estar, pero no porque realmente se sienta que es bienvenido. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Tú sabes cuando llegas a un lugar si eres bienvenido o si te ponen la escoba detrás de la puerta, como dicen por allí, para ver, ya se va, ya. No tiene apuro. Quiero decir, yo sé dónde soy acogido. Yo sé dónde soy bienvenido. Yo sé dónde celebran mi presencia cuando llego a un lugar. Yo sé dónde quieren que yo esté. Como también puedo saber dónde de pronto soy o accesorio, o inclusive peor que eso, soy rechazado por completo. El gran secreto del adorador, si ustedes miran el Salmo 132, de uno que adora a Dios, porque toda persona adora algo o a alguien, todo ser humano es un adorador, es una charla más larga. Pero quien adora a Dios, el gran secreto que el adorador de Dios descubre, hay un secreto que descubre, que David lo mencionó aquí en el Salmo 132, cuando le dice: hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Lo que descubre el adorador es que Dios está buscando un lugar para descansar. Y ese descanso lo pongo entre comillas para que se entienda bien que estamos hablando de algo más que simplemente decir, ya llegué, aunque pueda implicar algo así. Miren qué interesante, el mismo Salmo 132, miren lo que dice el versículo 8. ¿Lo leen conmigo en voz alta, por favor? Levántate al lugar de tu reposo. ¿Habías pensado en esto? Que Dios también busca descansar, y que evidentemente ese descanso de Dios no nos habla de simplemente librarse de la fatiga, sino de algo más. Es muy interesante. Mucho más interesante cuando piensas que los seres humanos fuimos hechos el día sexto en el orden de la creación. Luego, el primer día de existencia de la raza humana, ¿con cuál día coincide? Con el famoso séptimo día. El séptimo día. No ese programa amarillista de televisión, sino el séptimo día. No simplemente el sábado, el séptimo día. Un día donde donde la Biblia dice que Dios descansó. Pero Dios creó al ser humano el sexto, de manera que el primero de la experiencia humana coincidiera con su séptimo. Esto a mí me impacta mucho. Un Dios interesado en darse a conocer, y un Dios interesado en relacionarse, y un Dios interesado en que yo experimente descanso. ¿Cómo te parece esto? ¿No te llama la atención a ti? ¿No te llama la atención? Dios descansó al séptimo día de la creación. Eso no se debe perder de vista. Dios es un Dios que busca descanso, solo que eso va más allá de lo que entendemos por descanso. Mira, es muy interesante que ese clamor de David o de Salomón, el clamor del Salmo 132, es exactamente igual a la oración que levanta Salomón cuando está consagrando el templo, cuando por fin lo construyen. Aquí les voy a mostrar un cuadrito para que ustedes los comparen. Salmo 132 lo acabamos de leer. Levántate al lugar de tu reposo, así como el arca de tu poder. Y en 2 de Crónicas 6:41, y ahora levántate, oh Yahvé Elohim, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Ese anhelo, hay algo que se empieza a despertar en la gente que quiere caminar con Dios, y es el entendimiento de que Dios quiere relacionarse y que Dios sí busca ese lugar de descanso, que insisto, no es simplemente el lugar del ocio o de la inactividad, sino que tiene que ver mucho más, que tiene que ver con algo mucho mayor, que te voy a decir ahora lo que yo pienso al respecto. En todo caso, hablando de esto del lugar de descanso, en el mismo Salmo 132 aparece lo que llamamos el lugar de reposo. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Lo primero que quiero decirte es esa presencia de Dios. Esa presencia de Dios con todo lo que significa, y esa presencia de Dios que Dios también quiere expresar. Un lugar donde Dios quiere reposar, donde Dios quiere establecerse, es la otra forma de poder comprenderlo. Bueno, ese lugar de reposo, ese lugar de descanso en el Salmo 132 también aparece.
Es como que Dios mismo responde a lo que el salmista, sea Salomón, sea David, estuviera diciendo. Dios le da una respuesta. ¿Cuál fue la oración que aparece que leímos? Levántate, Señor, y ven al lugar de tu reposo. Hola, hola. Yo les digo una cosa, desde muy jovencito, sin tener mayor entendimiento, una de las cosas que se despertó más en mi interior era el anhelo por la presencia de Dios, expresándose como una realidad que puede ser tangible, que puede ser incluso visible. Entonces miren la respuesta, que es como el Espíritu de Dios inspirando a David. Algunos dicen que no se sabe si fue David o fue Salomón, pero el mismo Espíritu de Dios como inspirando, diciéndoles cuál es ese lugar de reposo por el cual ellos mismos estaban orando. ¿Qué dice ahora? Porque Yahvé ha escogido a Sión. Sión, otra vez aparece Sión. Sión con muchos significados. Sión empieza a tener en la Biblia muchísimos significados. Por eso decía que para nosotros es mucho más un concepto teológico que otra cosa. Ha escogido a Sión. ¿Y qué dice luego? La ha deseado para habitación suya. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he deseado. Mira el montón de expresiones de Dios relativas a Sión. ¿Cuáles expresiones? Que la ha deseado, que es su habitación, que es el lugar de su reposo, que allí habitará. Tremenda respuesta de Dios. No tenemos que descubrir el agua tibia para decir: ok, Señor, si hay un anhelo por tu presencia, y tú mismo respondes que tu presencia está relacionada con todo lo que es Sión, allí tengo una clave para mi vida entonces, para poder caminar con Dios, moverme en ese tipo de relación que Dios quiere. El Señor dice que ahora el lugar de su reposo está en Sión, en todo lo que Sión significa. Porque para el judío más religioso, más tradicional, Sión en este momento es Jerusalén toda. Inclusive de allí se ha derivado la expresión el sionismo, que para algunos es mala, que realmente en su origen no es nada negativo. El sionismo surge en mitad del siglo XX como una, ¿cómo se puede decir?, afirmación de Israel merece tener un estado propio, merecen construir un estado, tener una tierra que sea suya. Eso es el sionismo en esencia. Hoy por hoy es objeto como de burla, de pleito, de problema político y de discusiones enormes. Inclusive en este momento donde el gobierno nuevo de Colombia ha dicho que va a restablecer relaciones con Israel y que va a poner la embajada en Jerusalén, lo cual yo lo celebro por completo. El gobierno saliente ha empezado a lanzar diatribas y discursos en contra de cómo es posible hacer algo así. Bueno, nosotros entendemos la importancia que hay sobre el pueblo de Israel, el pueblo físico, la nación de Israel, más que el Estado de Israel. ¿Están conmigo? Hola, hola, hola. Algunos están. No se me vayan, que eso se compone. Su lugar de reposo está en Sión, dice la Biblia. Y al hablar de este reposo, esto te lo quiero mostrar, digamos, como una propuesta. Quiero que me pongas mucha atención aquí. Al hablar de este reposo de Dios, que lo podemos imaginar de tantas formas, ¿no? Del lugar donde Dios descansa. No estamos hablando de descanso o reposo en los términos que lo entendemos. ¿Cómo entendemos el reposo nosotros? Más como llego a mi casa, me quito los zapatos, me echo sobre mi cama, o más como el ocio. Ahora, algunos de ustedes, ¿cómo imagina a Dios descansando? Yo muchas veces se lo digo a tanta gente: ¿cómo lo imaginas? Dios en San Andrés, al lado de Yoniquí, tomando agua de coco en una hamaca, recostado debajo de una palmera. ¿Tú crees que ese es el descanso? No estoy negando que el descanso tiene una fase de ocio para nosotros, pero déjame decirte, y lo voy a poner aquí, le va a aparecer en la pantalla, quizá el reposo de Dios, ponle mucha atención a esto por favor, se parece más a esa sensación de paz total, de plenitud, de alivio completo, de realización. Quizás se parece más a eso. Y quizás es esa dimensión en la que Dios quiere que nos movamos nosotros. Yo me encontré el día de ayer con una pequeña publicación que hizo nuestra querida Laurita Mesa, que ahora vive en Francia.
Y me la quise traer, espero que no sea un problema, porque ahora hay que tener mucho cuidado con todo lo que se publique. Pero les quiero mostrar unos segunditos de lo que ella estaba cantando en una grabación. Yo decido descansar en tu amor, en tu bondad, en tu compasión. Ahí está mi verdadera paz. Ahí está mi verdadera paz. Ahí está mi descanso. Ahí está mi descanso, esa expresión que hace Laurita. En tu amor mi descanso. En tu amor mi descanso. Muchas gracias. Creo que podemos parar ahí, muchachos, para evitar cosas con Instagram, con YouTube y con todo lo demás, ¿no? Después nos metemos en un lío. Ahí está mi descanso. Entonces ese descanso tiene otra cara, digo yo, ¿no? Sión es el lugar, entonces, en realidad, si lo miramos en conjunto, Sión es el lugar de entrega, de compromiso, de admiración, de amor, de adoración. Que dicho sea de paso, te lo dije alguna vez, la adoración no es lanzar halagos, como tirar flores por todo lado, o hacer como hacemos ahora en las salidas de algunos de los recién casados, ¿no? Que ahora nos dan entonces, ¿cómo se llama eso para hacer burbujitas? Entonces alguno entiende, hola, que la adoración es como hacer burbujitas. A veces yo he escuchado, espero no molestar a nadie con lo que voy a decir, a veces yo he visto algunos que dicen, lánzale un beso a Dios. Digo, ok, está bien. Me parece un poquito cursi, para serles franco, pero la adoración yo la entiendo más como un abrazo, más que como un cúmulo de halagos que yo lanzo. Alguno piensa que es como sobar la chapa a Dios, ¿no? Ay, tan lindo que eres, Padre Santo, estás en los cielos, tú eres precioso, poderoso, maravilloso, lindo, increíble. ¿Qué otro adjetivo le podemos poner? Bonito, amable, dulce. Y no estoy diciendo que no sea todo eso, pero creo que la adoración es más se parece a un gran abrazo y a un gran encuentro con Dios, donde evidentemente surgen momentos de adoración, de expresión, y de expresión cursi, ¿por qué no? Así que tranquilo, cuando quieras mandar un besito no te preocupes por mí. David se puso a danzar como loco y Mical lo menospreció, así que yo no te voy a menospreciar por andar mandando besitos. Pero lo que quiero decir es, no imagines la adoración simplemente como eso. Y Sión es como donde todo esto se junta. En Sión Dios ha decidido expresarse de cierta forma y se ha comprometido a hacer realidad ciertas cosas. ¿Qué cosas Dios ha prometido para Sión? Que ya es lo último que te quiero decir. Porque ese amor y ese anhelo por esa presencia de Dios tiene todo que ver con el concepto de Sión. Porque todo lo que Sión es el lugar que Dios escoge. Todo lo que pasa en Sión, curiosamente, fue en ese lugar, en esa montaña, donde David estableció lo que se conoce en la Biblia como el tabernáculo de David. ¿Qué era? Una tienda no muy grande, una tienda de campaña, una carpa, donde él puso adentro una sola cosa. ¿Qué puso adentro? El arca del pacto, que era el gran símbolo. Pero ¿qué más hizo David? David creó un sacerdocio diferente. Por decir creó, lo pongo como una forma de expresarlo, porque estos sacerdotes distintos no estaban ofreciendo los sacrificios habituales del sistema judío, sino estos sacerdotes nuevos estaban ofreciendo adoración a Dios 24/7, 7 días a la semana, 24 horas. Eso pasaba en Sión. Así que cuando Dios habla de Sión, como que se sabe de qué, claramente podemos entender de qué está hablando y podemos comprender el significado práctico que pueda tener para nosotros. Sión era el lugar, hay una canción viejita que de pronto cantaremos en sobredosis, el lugar de alabanza, el lugar de adoración, el lugar de admiración, el lugar de abrazo, el lugar de encuentro. Y Dios dice, el Salmo 132 dice que ese lugar Dios lo escogió para habitar, que es el lugar que Él ha deseado, que es el lugar que Él ha querido, que allí va a estar Él entonces. Así que el asunto no es tan complejo, ¿no? Amo su presencia, quiero su presencia. Dios me dice, ok, métete en todo lo que Sión es.
porque todo lo que Sión está vinculado con lo que es la presencia de Dios. Nosotros deberíamos convertir todos nuestros espacios, dígame bien esto, con lo simple que suene, en espacios saturados de ambiente de alabanza. Todos mis espacios. Cuando vas en tu carro, en ese tráfico bogotano tan agresivo a veces, adoración allí. Yo la necesito mucho porque algunas veces quisiera convertir mi carro en un tractor. Si estás en la ducha, si estás en tu oficina, si estás en tu lugar de descanso, crea un ambiente de adoración todo el tiempo que puedas, porque algo sucede alrededor de la adoración, sobre todo cuando brota de corazón, cuando no es simplemente un ritual. Como te lo dije hace un ratico cuando estábamos terminando nuestro tiempo de alabanza, el punto es que el altar exterior de adoración, mi canto, mis manos levantadas, mi danza, mi música, todo lo que puedo llamar el altar externo, pueda estar en conformidad con el altar interno. Que si digo mis manos levanto a ti, es porque también entiendo que estoy expresando algo con eso. Que si canto algo, lo estoy cantando, no simplemente verbalizando, sino algo más viene de adentro. Cuando los altares dicen lo mismo, estamos hablando de adoración verdadera, de la que Jesús habló, que el Padre buscaba, que también es un tema más largo. Entonces, le pusieron ya aquí que el bus va a salir. Y pues les quedaré debiendo lo último, salvo que leamos el Salmo, porque hay una serie de cosas que Dios promete que pasan en Sión. ¿Cuáles son? Vamos a leerlas, por lo menos hacer la lista. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí ¿dónde? Allí ¿dónde? En Sión, en Sión. Lo que Sión significa, recuerda. Allí haré retoñar el poder de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. ¿Cuáles son las cosas que Dios promete? Te las puedo hacer como una lista. Provisión, con todo lo que eso significa. Alimento, luz, entendimiento, revelación, luz para caminar en la vida, luz para poder andar en medio de tanta oscuridad que hay. ¿Qué otra cosa se promete? Salvación, con sus implicaciones prácticas. ¿Qué más se promete? Alegría. ¿Qué más promete? La unción de David retoñando. ¿Qué más promete Dios en Sión? Lámparas encendidas. Tristemente hoy, yo sé que en Bogotá, yo no sé si en toda Colombia, decir lámpara tiene otro contexto, pero lámparas encendidas. Y si te cuesta trabajo escuchar la palabra lámpara, entonces di candeleros. Pero Dios quiere candeleros, y que seamos eso y que tengamos ese tipo de expresión. Victoria sobre los adversarios y el reino de Dios haciéndose fuerte. Mira, mi hermano querido, llévate esto para que nos vayamos a marchar. A mí me toca estar en la primera tarima, hay tarimas alternas y me toca estar allí, así que tengo que irme rápido. Piensa en esto, por favor. Todo el punto tiene que ver con presencia de Dios, con ese Dios relacional y con esa presencia que es elusiva, tímida, pero esa presencia que también es real, que puede experimentarse de diversas maneras. El monte Sión para nosotros más que nada es un importante concepto teológico. Llévate esto para tu casa. El monte Sión fue el lugar donde David desplegó ese sacerdocio poderoso del que te hablé 24/7. El monte Sión engloba toda acción de adoración. Acción de adoración a Dios, pero que sea tocada por Dios, no simplemente formalismo y nada más. ¿Y qué es lo que Dios promete que va a pasar allí? Aquí está la lista, ¿la puedes leer conmigo? ¿Qué pasa en el lugar de la presencia de Dios? Hay provisión, hay revelación, hay salvación, hay alegría. La unción de David retoña, hay lámparas o candeleros que se mantienen encendidos, hay victoria sobre grandes adversarios y el reino de Dios se hace fuerte. Todo eso ¿en dónde sucede? En Sión, mis queridos amigos. Sión, ese concepto teológico que va de lejos de cualquier concepto de geopolítica o cosas así. Vamos a estar de pie porque tenemos que finalizar ya. Creo, Elkin, que tenemos algo que dejó Prisel por allí.
Cantábamos diciendo: Sión es el lugar de gozo, es lugar de adoración. Sión es la morada del Señor. Se los enseñaremos. Yo creo que voy a pedirles un espacio para que cantemos al estilo de los 80s. Pero la pregunta para ti, la pregunta para mí hoy es si somos de esos como David. Me refiero, gente que anhela, ama y desea la presencia de Dios. Si ese eres tú, hay una gran llave que tenemos en nuestras manos, que tienes en tus manos o que te estoy dando hoy. Esa gran llave se llama adoración, y todo lo que Sión es en esa línea, porque eso fue lo que David hizo, crear un ambiente de adoración. Y Dios le dice: eso es lo que yo quiero, porque en un lugar donde nos relacionamos con Dios, las cosas cambian, nuestra vida cambia, las perspectivas cambian, los ambientes cambian, de forma real también, de forma real. Cierre sus ojos, por favor, para que oremos juntos. Tú también en tu casa. Yo te doy tantas gracias, Señor, como lo dije hace un rato, por tu compañía en el camino. Hoy vamos a estar marchando, Señor. En un rato estaremos marchando, tú sabes, en honor a ti. Pero recuérdanos a cada paso que demos que tú estás así con nosotros, en cada paso en nuestro camino. Ayúdame a mí a recordarlo, Señor, porque a veces mis noches se me complican pensando en los retos y en los problemas. Ayúdame a recordar, por encima de cualquier cosa, que tú vas conmigo. Hoy levantamos juntos la misma oración que levantó Moisés. De verdad, Señor, sin aspavientos. Esa oración es: si tu presencia no va conmigo, no quiero ir a ninguna parte. Es tu presencia lo que alienta, lo que da fuerza, lo que sustenta, lo que renueva. Tu presencia, esa presencia tímida, pero tan real, que descansa, que cae sobre nosotros como un manto. Ese es tu descanso. Poder encontrar un lugar donde puedas establecer esa presencia, donde puedas verter esa presencia, donde puedas expresar esa presencia. Y eso quiero yo ser para ti, y eso quiero que sea mi casa para ti, y eso quiero que sea la casa también, nuestra comunidad y todas las familias de la casa. Padre Dios, que lo que estamos hablando hoy pueda tocar el corazón, que podamos entender las palabras de David y tus respuestas. Levántate, Señor, tú y el arca de tu poder, ven al lugar de tu reposo. Y tu respuesta: el Señor ha escogido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, allí habitaré porque la he querido. Quiero hacerme parte de eso, de ese sacerdocio diferente que ofrecía adoración 24/7. Quiero mantenerme en Sión, Señor, todo lo que Sión es, para experimentar tu descanso. Donde tú estás descansando, yo quiero entrar a ese ambiente para experimentar tu descanso. Vamos, alza un momento tus manos al cielo conmigo. Respira profundo. Quiero vivir en tu descanso, díselo al Señor. Quiero experimentar tu descanso. Quiero conocer tu descanso, que no es un día, aunque tengamos un día para hacerlo, que no es el día sábado o el día domingo, aunque descansemos el sábado o el domingo, que tiene todo que ver con una dimensión distinta, la del séptimo día, que yo quiero conocer, en la que quiero vivir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por todo lo que Sión es. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Ok, tiempo de salir entonces. Estamos apenitas. Yo los esperaré en la marcha, en mi primera tarimita. Levante sus manos a los cielos para bendecirlos como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Amén, amén. Nos vemos en un ratico.